Como ha dicho Joaquín, la mayoría de fotos son del legado que estuve trabajando. Estuve ahí 3 meses con todas las fotos, escaneándolas, trabajándolas, estudiándolas, sigo todavía, y un artículo ahora que también está en prensa para publicar también en referencia a las fotos del legado. Y bueno, para no demorar, pues la conferencia se llama "De no ocurrir, a lo mejor mi camino hubiera sido el del arte abstracto, ya que tenía previsto marchar al extranjero", porque creo que va a ser muy representativa de lo que yo quiero contar aquí. No voy a decir, bueno, este es su estilo, la estofa, porque creo que eso somos muchos los historiadores del arte que hacemos eso, y creo que es muy interesante también saber por qué se dedicaba a la escultura religiosa cuando él realmente le gustaba hacer escultura de vanguardia. Esas palabras las hizo el escultor en una entrevista que le realizaron con motivo del Premio Línea de las Artes en 1979. La obra de Juan González Moreno se distribuye tanto fuera como dentro de España. Si bien el artista no pretendía dedicarse a la estatuaria religiosa, fue debido a los avatares que tuvo que sortear durante la Guerra Civil y después de esta lo que marcaron su destino. Sus intereses artísticos siempre fueron más encaminados hacia la escultura civil y vanguardista que religiosa. Nació en Aljucer y la necesidad de mantener a su familia lo llevó a compaginar trabajos en el campo con su vocación artística. Ingresaron primeramente en un taller de belenes. Cuenta la gente de Aljucer que González Moreno iba a la orilla del río, en la acequia, y con barro hacía pequeñas figuras y hacía sus propios belenes. Posteriormente se incorpora al taller de Manuel Martínez, que era discípulo de los Aracieles, donde aprende a lijar y tallar, y lo conoció a través de Clemente Cantos, que fue un gran amigo suyo. Miguel Martínez fue un continuador del modelo salcillesco que antes que este había desarrollado cronológicamente Roque López, Santiago Valieto y Francisco Sánchez Tapia. Vemos aquí una obra de Miguel Martínez Fernández que procesiona en el perdón. En ese taller del barrio de San Antolín inició su aprendizaje en 1923, el mismo año en que Martínez realiza para la Cofradía Murciana del Perdón las imágenes de San Juan Evangelista y la Virgen Dolorosa en el Paso del Encuentro, o también una talla de la Santa María Magdalena para el Ama de Murcia. Y ese es el camino que conoce el imaginero de Aljucer. Clemente Cantos fue muy importante en el desarrollo de su carrera. Era un destacado escultor de imaginería, vírgenes, maternidades, con el que trabajó a lo largo de toda su carrera artística. De hecho, fue la persona que lo sustituyó cuando tuvo que marchar al frente. Lo conoce a través de su tía, que trabajaba en casa de Eugenio Avellán, que fue el que apadrinó a Clemente. Clemente Cantos quedó huérfano, y entonces Eugenio Avellán fue el que lo acogió a su casa y lo introdujo dentro del mundo de la escultura. Vemos aquí 2 piezas que estaban en el legado, porque es costumbre entre los artistas hacerse regalos entre ellos, y en el legado pues tenía estas 2 imágenes, bueno, tiene muchas más, de Clemente Cantos. Posteriormente va al taller de Anastasio Martínez, que todos los conocemos como el padre del que hizo Cristo Monteagudo, también trabajó en el Casino. Destacado escultor murciano especialista en ornamentación arquitectónica, y por ahí también pasaron José Planes, Clemente Cantos, Garrigós, Ramón Gaya, Pedro Flores, con los que entabló amistad. Esto es una fotografía de Luis Garay en un tambor de la Batalla de las Flores. Fue muy amigo González Moreno de Luis Garay hasta el punto de que era el padrino de su hija. Finalizando sus estudios en la Academia de Bellas Artes, comienza a trabajar en el taller de retablista Carlos Rodríguez, donde empieza ya a tallar con la libertad de un sueldo, y también está mucho más tranquilo para poder hacer más lo que es su estilo. En esos años es donde ejecuta pequeñas piezas como Los Ángeles del Perdón de Murcia. Tenemos aquí los 4 que se restauraron que procesionan. Y ha habido alguna duda de que no se sabía si eran Los Ángeles del Perdón. Los Ángeles eran de González Moreno, no, porque su estilo, pero puedo aseguraros que sí, porque uno de ellos es muy parecido a la Virgen del Buen Suceso. También estaba muy interesado en las nuevas propuestas escultóricas, desplazándose a Cartagena en 1930 para conocer el descendimiento de José Capuz, que en aquel momento era representante de una escultura que oscilaba entre el clasicismo y la vanguardia. En 1928 comienza sus primeras exposiciones con gran éxito de crítica, y en 1931 obtiene una beca en escultura que consiste en un año de preparación para ingresar en la Escuela de Bellas Artes en 1932. Al no tener el bachillerato, debe prepararse para poder ingresar en la San Fernando, y le ayuda Marín Baldo y Pablo López Higuera, con el que tendrá amistad toda la vida. Aquí en este momento realiza 2 retratos, uno a López Higuera, que está desaparecido, y otro a Pepete. En Madrid, su lugar de trabajo y de referencia era la yesera del tío Paco Vera, y después ocupa un salón en la casa de un amigo que se encontraba en el Jardín Botánico.
Aquí realiza las obras de una exposición de 1932 donde hay 16 obras suyas. Esta es una fotografía de la casa de Juan González Moreno. Vemos aquí las fotografías y la hija y una hermana de Juan Bonafé. Los años que estuvo en la capital de España mantuvo amistad con los autores vanguardistas de aquellos años, destacando la amistad que tenía con el artista manchego Benjamín Palencia y también con Juan Bonafé. En esta fotografía está González Moreno y este es Benjamín Palencia, el jovencito. Es que no sé si se ve el cursor ahí. Bueno, pues el que está debajo de Juan González Moreno, que es el que está de pie con las dos chicas, es Benjamín Palencia, y a la derecha se encuentra Juan Bonafé. Del mismo modo, su estancia en la capital le brinda la oportunidad de conocer otros importantes referentes de la cultura española. Se relaciona con Ramón de Valle-Inclán, con Miguel de Unamuno, con Manuel de Falla. ¿Y cuál era la situación artística en aquellos años 20 y 30 en Madrid? Pues estaba caracterizada por una discontinuidad de las vanguardias. No existía una plataforma de difusión nacional e internacional. Y tampoco había asociaciones entre los distintos artistas del panorama nacional. No hay escritos de lo que ocurría en aquel momento. Pero empiezan a ser importantes las ideas de los filósofos Ortega y Gasset y Eugenio d'Ors. Este último comienza a trabajar en un criterio de selección de artistas y obras para hacer exposiciones, que se ofrece como una alternativa seria a la situación artística de aquellos años a lo largo de un programa desarrollado en 3 puntos principales. Cuando se iba a hacer una exposición tenían que ser menos obras pero mejor elegidas, se suprimía el arte decorativo que se encontraba en aquel momento en claro declive, y se trata de combinar la idea de escultura y pintura con un medio de impulsar aquella. Ya no hay que separar la pintura y la escultura, se considera como una misma categoría de arte. La razón que esgrime Eugenio d'Ors es que si el espíritu de modernidad entre pintura y escultura es el mismo, no deben ser tratadas, como se hacía en las exposiciones nacionales, como artes de diferentes categorías. Vemos aquí un boceto del cardenal Belluga que efectuó también González Moreno. Madrid poco a poco va convirtiéndose en un centro vital de atracción de todos los artistas españoles, sean cuales fueren sus tendencias y orientaciones, y poco a poco la capital va recobrando su sentido de capitalidad artística. Decía Eugenio d'Ors: Madrid está de moda en lo artístico, algún galardón le cabe a la crítica en esta iniciación de cambio, pues ha sabido tomar posiciones liberales. En 1925 surge la Sociedad de Artistas Ibéricos, que estaba integrada por artistas, teóricos de arte y escritores que firmaban un manifiesto, y el objetivo era que se promovieran exposiciones, atrayendo artistas exiliados y promocionar el arte nacional. Se trataba en definitiva de difundir el arte moderno dentro de una España como nunca se había hecho antes. Y González ya hemos dicho que mantenía contacto con todos estos artistas. ¿Y qué formaba parte de la Sociedad de Artistas Ibéricos? Pues los conocemos todos. El primero de todos era José Capuz, en que ya vemos aquí uno de sus dibujos. Otro artista que pertenecía a la Sociedad de Artistas Ibéricos era José Planes. Por supuesto, Juan Bonafé, que lo hemos visto anteriormente. Salvador Dalí. Luis Garay. Pedro Flores. Pablo Gargallo y, por supuesto, su gran amigo Benjamín Palencia. Cuando estalla la Guerra Civil, el escultor se encuentra en la capital y tras el levantamiento del 18 de julio del 36 vuelve a Murcia con un carnet republicano que le acredita como miembro de la Junta Delegada de Incautación, Protección y Conservación del Tesoro Artístico Nacional de Murcia, que le envía Paulo López de Higuera. Este carnet era necesario si no hubiera podido salir de Madrid ni tampoco hubiera podido estar en la Junta. De hecho, si se leen los archivos, los carnets, el que dejara de pertenecer a la Junta tenía que entregarlo. Ya no tenía ese salvoconducto para moverse por España. Se constituye, como hemos dicho, la Junta Delegada de Incautación y Salvamento, y su objetivo era recuperar y poner a salvo la obra artística que existía en Murcia, Lorca, Caravaca, Mula, Jumilla y Cartagena. González Moreno se incorpora el 29 de octubre de 1937, está un año, aunque la Junta se constituye en el 36. ¿Qué hizo la Junta? Bueno, pues pusieron a salvo las obras más valiosas, pero el trabajo se complicó cuando permitieron convertir las iglesias en garajes y almacenes. Había que darse mucha más prisa para sacar todas las obras e intentar meterlo en el Museo de Bellas Artes y, si no, en la catedral. Se une también el traslado del patrimonio bibliográfico y obras de los museos y las excavaciones. El patrimonio bibliográfico, ¿por qué? Porque la universidad, lo que nosotros conocemos como la Merced, se iba a convertir en hospital y entonces había que sacar todo y ponerlo a salvo.
Trabaja en el museo hasta el 3 de marzo del 38, cuando tiene que incorporarse a su reemplazo. ¿Qué es lo que hizo? Pues desarrolló labores como cartógrafo hasta el final de la contienda e incluso llegó a ocupar el jefe de cartografía en la Escuela de Capacitación de Mandos del Ejército de Levante con el grado de cabo. Antes hemos estado hablando de que no sabíamos si pertenecía a un bando o a otro, pero que tuvo la suerte después de terminar la Guerra Civil que le dejaron trabajar, no como otros autores que tuvieron que irse al exilio. Decía González Moreno: personalmente llevé algunos hasta la sacristía, la Dolorosa, la Verónica, San Juan y el Cristo titular de la cofradía, obra de Regusteza. Menciona esto y yo creo que les tenía mucho cariño porque hay constancia de que fotografió a estos cuatro titulares en las calles de Murcia y las custodia, las tiene guardadas él personalmente en un álbum. Los conduje camuflados en un carrito y después, una vez que me enviaron al frente, los otros compañeros hicieron lo propio con los demás. ¿Y qué pasa en Madrid mientras en Murcia estábamos con esa vorágine de salvar obras de arte? Pues en Madrid desaparece la Sociedad de Artistas Ibéricos y solo se puede hablar de los mismos a título personal. Como ejemplo, pues tenemos un amigo también de González Moreno, que era el pintor Timoteo Pérez Rubio, que en aquel momento era subdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid. Resultó ser el presidente de la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, que se encargaría de salvar de los bombardeos los cuadros del Museo del Prado y transportarlos fuera del país. Acaba la guerra y después de la guerra González Moreno se encargó junto con José Planes de restaurar el patrimonio religioso que se había deteriorado, además de recibir encargos de obra nueva. En un primer momento trabaja por su cuenta como pintor, pero decide que eso no es lo suyo, que quiere restaurar. Llega a un acuerdo para la cesión de la antigua casa parroquial de la iglesia de San Juan Bautista de Murcia, donde a partir del verano del 39 pone en marcha un taller que él mismo dirige. Y junto a él trabajaron Antonio Villascusa y Clemente Cantos, y como aprendices tenía a Hernández Cano, Antonio Campillo y Francisco Toledo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, pues comienza restaurando piezas de la parroquia de San Juan Bautista como compromiso por la cesión de la casa taller y surge el concurso del Santo Entierro de San Bartolomé. Lo gana en julio del 39 y lo acaba en 1941. Gana el concurso y ¿qué es lo que hace? Se va a Valladolid junto a su amigo Ricardo García Villalba, que era uno de los mayordomos de la Cofradía del Sepulcro, y en esa capital visita el Museo Nacional de Escultura y ya se empapa de la obra de Gregorio Fernández, que todos conocemos cuando hablamos de los Cristos de González Moreno, se representa los Cristos castellanos, que resulta decisiva para su obra inmediata, en la que se encuentra el grupo murciano del Santo Entierro. Además hace un catálogo del estudio de Cristo y afronta los primeros trabajos del grupo, del Santo Sepulcro para Murcia, al mismo tiempo que realiza también algún encargo de obra no religiosa. En diciembre del 39, la Cofradía de Cristo de la Agonía de Cieza le encomienda la talla de una nueva imagen de su titular, que debería ser una réplica de la destruida en la Guerra Civil. De ella se dijo tras su entrega que en lugar de replicar a la anterior era una apuesta personal de González Moreno, destacando sobre todo su mayor tamaño. En cualquier caso no se puede comparar con la obra anterior porque no existen fotografías. Al mismo tiempo que la imagen de Cristo de la Agonía, realizó otras 3 obras para la Semana Santa ciezana, todas ellas tallas de la Virgen que finaliza a lo largo de 1940. Esta es el Cristo de la Agonía de Cieza y al mismo tiempo el Cristo de la Agonía restaura el Cristo de la Agonía de Roque López. Entonces, lo he traído para que vea cómo se inspiraba en las obras que él mismo estaba restaurando para ir haciendo su obra, pero claro, llevada a su estilo. Estos encargos que tiene la Semana Santa de Cieza se deben a la buena relación de amistad que tiene con el yerno de Ortiz, que era Antonio de Hoyos, un gran amigo de González Moreno. De esos primeros años de posguerra son la Virgen del Amor Hermoso, la Dolorosa y 2 Soledades. También el amarrar a la columna del Paso de la Flagelación y la patrona, la Virgen del Buen Suceso. En cuanto a la Virgen del Amor Hermoso, es una talla que entregó en el mes de mayo por encargo de la familia Jaén Talón para sustituir una obra anterior propiedad de la misma familia. Esta imagen desfiló inicialmente en la mañana del Domingo de Resurrección con la Cofradía de la Soledad, que pasó en 1979 a hacerlo con el Santísimo Cristo del Perdón en idéntica procesión. Yo aquí hago un inciso, mi primera conferencia que di González Moreno la di en la Cofradía de la Soledad. Y es muy curioso porque la Cofradía de la Soledad tenía también una Virgen de Gracia, no solamente, pero también tenía, por lo visto, una Virgen del Amor Hermoso. Hace frente al encargo también de la talla de una Virgen de la Soledad para el cortejo del Viernes Santo, pero esa imagen, que es la Soledad del Convento, deja de procesionar en 1945, cuando González Moreno hace otra.
La foto no está muy bien porque sabéis que la Virgen está oscura. Cuando yo le hice la foto, tiene un tiempo, hace unos años, y entonces, pero esta es la soledad del convento. Otra imagen que hizo es la Dolorosa, de la cual se afirma que es la más barroca de todas las que hiciese Juan González. Se encuentra el culto en la Capilla de las Claras y tras su entrega y bendición el 22 de diciembre de 1940 se incorpora en 1941 a las procesiones. En la peana hay una dedicatoria que dice: en memoria del señor don Manuel Marín Blázquez de Castro, síndico fue de este monasterio. Los Marín Blázquez eran síndicos, no sé cómo se llama la figura, del monasterio de Santa Clara. De hecho, ellos tenían como un ritual en el que cada Marín Blázquez que iba tomando cargo, iban tomando posesión de ese cargo que tenían como síndico del convento de Santa Clara. Y quizás de ahí venga toda la devoción a la de Santa Clara, a la Virgen, porque ellos son muy marianos. Su hija Dolores mandó construir esta imagen y en sustitución de la de estudio en el 36 y llegó hace, como hemos dicho, el 22 de diciembre del 40. También hizo el Cristo amarrado de la columna y la Virgen del Buen Suceso. Yo pongo aquí unas notas que encontré cuando preparé la conferencia, que me llamó mucho la atención. Además le hablé con Juan, en el cual Aurelio Guía Ortega consiguió traer a la patrona con aportaciones voluntarias en 1942. Aparte pidió un préstamo, aportación suya, era el presidente de la Virgen del Buen Suceso, y gracias al empeño de 3.500 obreros esparteros se reunieron para aportar dinero para construir una ermita en el Madroñal en terrenos donados por Juan María Marín Blázquez Jaén. Y decía en la nota que yo encontré que la patrona de Cieza de la industria espartera tenga su ermita y pudiera ser trasladada en romería anual que se celebrará el 8 de septiembre. Esto ocurre en 1949. ¿Y qué hizo en esos primeros años también? Bueno, pues también hizo el paso de elección para Jumilla, cuyo estudio está publicado en la revista, en el libro aniversario de la Cofradía del Rollo. En todas ellas que existe, pues un aire predominantemente salcillesco, que era lo que conocía González Moreno y lo que la gente conocía de antes de la Guerra Civil. Pero tuvo otros encargos, porque en aquel momento había que representar los valores del nacionalcatolicismo. ¿Y qué tiene, por ejemplo? Pues Sagrados Corazones. Hizo hasta 5. Este es el Sagrado Corazón del Ayuntamiento de Murcia. Este es el Sagrado Corazón de la Iglesia del Carmen. Este es de la viuda Mese Ródenas. ¿Qué es lo que ocurre en España mientras está González Moreno haciendo obra religiosa y alguna obra civil que por encargo? Pues vuelve a aparecer Eugenio II en escena, que lo mismo ya va a estar en un sitio que en otro, y que en 1941 potenciará la experiencia colectiva de mayor interés en la inmediata posguerra, que era la Academia Breve de Crítica de Arte. Con ella lo que intentaba ordenar era el panorama de los referentes artísticos tras la Guerra Civil, pero no fue una cosa fácil porque muchos artistas nacionales se exiliaron durante la contienda. ¿Por qué está formada la ACCA? Pues artistas tan conocidos como Nonel, Gargallo, Torres García, Mari Blanchard, Barradas, los Nocentistas, Zabaleta, Eduardo Vicente, Benjamín Palencia. Y es en este contexto en el que ya González Moreno empieza a atreverse y empieza a cultivar desnudos femeninos. Durante toda su vida cultiva el desnudo femenino. Y lo hace en diferentes posiciones, agachadas, recostadas, mostrando más o menos partes del cuerpo, pero siempre potencia lo desnudo. González Moreno le gusta representar el cuerpo femenino. El crítico 2 conoció el trabajo de Juan González en la visita que realizó a Murcia con motivo de la exposición del Belén de Salcillo que le encarga la Diputación Provincial en el año 42 y le invita a formar parte de la ACCA. Ingreso que realiza González Moreno en el año 1943 con una obra que se encuentra en los bajos de la Biblioteca Nacional. También participa en el tercer Salón de los 11 en 1945 junto a Gutiérrez Solana, Francesc Marsá, Joaquín Vaqueros, y ese mismo año ejecuta el Santo Entierro de Albacete. Como vemos, hace obra civil más de vanguardia y obra religiosa, que son los encargos que va teniendo. En 1946 obtuvo el premio Francisco Salcillo en la Diputación Provincial, premio que en 1950 volvió a ganar. He traído esta foto porque no quiero que piense que González Moreno era un escultor que se privaba, sino que tenía fama de avaro y cobraba siempre. De hecho, yo lo he puesto al principio y luego he descubierto que no. La historia está para reescribirla. Cuando decía, porque también parto de un trabajo que hizo otra persona,
que colaboró desinteresadamente en la Junta de Incautación. Eso no es verdad. González Moreno cobraba y encima protestó, a diferencia de sus compañeros que cobraba poco y decía que no tenía para los deberes de la vida. Entonces nunca trabajó gratis. Entonces esto es González Moreno junto al Castillejo, que hoy en día es de Cuello, que se encuentra en Monteagudo, que era de su propiedad. En 1948 viaja a Italia con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores y cursa estudios en la Escuela Española de Roma. Ese mismo año 48 se inaugura en el Casino, que ahora día es el museo, la cuarta exposición de artistas murcianos. ¿Esto cómo surge? Pues en 1944 la dirección que tenía el Casino de Cieza decide que sería interesante empezar a hacer exposiciones y traer a Cieza artistas. Este artículo está publicado en la revista Entre Varales, si alguien quiere tener más ampliación sobre el mismo. El local, el Casino, habilitó 2 salas donde se expusieron creadores de diferentes disciplinas, que era pintura, escultura, dibujo y caricatura, algo muy interesante también en aquellos años. En pintura el primer premio lo obtuvo Mariano Ballester con Retrato de Señorita, P. Navarro, Gómez Cano el segundo con El Bolillero, Arlequín de Hernández Carpe quedó en tercer lugar y luego hubo un premio extraordinario, el excelentísimo Gobernador Civil para La Virgen y el Niño de Joaquín. En la categoría de pintores noveles, primero fue Jorge Monllor, el segundo Aurelio Pérez y en escultura el primer premio lo ganó González Moreno con Bañista y el segundo fue para Bernabé Gil con Desnudo de Mujer. Eso quiere decir que en Cieza venían grandes autores y grandes artistas y quizás, aprovecho que está aquí Joaquín para a ver si es posible traer exposiciones, hablar con el Museo de Bellas Artes, que nos cedan algo y poder aquí hacer alguna retrospectiva. Ese mismo año participa en la 6ª exposición antológica de la Academia Breve de Crítica con La Loca y en 1951 realiza el paso del lavatorio para la Cofradía de la Sangre de Murcia. Aquí lo mismo, como anécdota, el lavatorio no lo dio ni tampoco las Hijas de Jerusalén hasta que no cobró el último céntimo a la cofradía. De hecho, tuvieron que pedir una póliza de crédito porque no tenían dinero suficiente. Vemos aquí una imagen del lavatorio, que también está de cuando lo entregó. Y al mismo tiempo, pues, vemos cómo va haciendo otras obras, que es lo que hemos dicho. Está en Roma y hace Desnudo de Mujer, en este caso Desnudo de Mujer con paño. He puesto aquí 2 imágenes para que vean cómo evoluciona su obra a lo largo de los años, su obra civil. Al principio lo hace con formas más redondeadas, luego evoluciona hacia formas más alargadas, más vanguardistas. No es la única vez que está en Italia. Vuelve en 1952, esta vez becado, pero por el Ministerio de Educación Nacional. Como vemos, González Moreno estaba muy bien relacionado y permite salir fuera de España. De aquel momento de influencia italiana, pues tenemos El Niño de la Espina, que también podemos ver aquí en el Palacio de Aranjuez, allí en la Villa Borghese, y él se va inspirando en esos escorzos para hacer, por ejemplo, Mujer en cuclillas. Ya hemos visto anteriormente que hay otra versión de Mujer en cuclillas, que se encuentra allí, y vemos cómo va evolucionando. Y esa influencia romana que podemos ver, pues también en pequeñas vasijas que fue ejecutando. Aquí tenemos 2 que se encuentran en su taller, pero también realizó otras para premios que le pedían en exposiciones o si había que ayudar a la coral para hacer un viaje, pues él siempre hacía ceniceros y pequeña obra para esos menesteres. De su paso por Roma recibe la influencia de obras de artistas contemporáneos como Arturo Martini, Marino Marini y Giacomo Mansur. Y en su estancia coincide también con el cónsul de Nápoles, Ramón Martínez Artero, que le invita a exponer su obra en Venecia junto con Giacomo Mansur. La amistad que tuvo con Ramón Martínez Artero duró también toda la vida y es conocido en la sociedad murciana cómo se juntaban en el Parque Viudes allá en Murcia a hacer apuestas de cuándo iba a soterrarse el tren. Y se ha tardado en soterrarse muchos años. Ese mismo año participa en la sección de escultura en la primera Bienal Hispanoamericana de Arte, junto a Cristino Mayo, Rafael Sal, Yauradi Serra, y coincide con otros autores murcianos como Andrés Conejo y Benjamín Palencia. ¿Y qué más obra hace en aquellos años? Pues debido a la destrucción del santuario durante la guerra, se convoca un concurso al que han de presentar unas memorias y planos antes del 31 de enero de 1950 a la Junta Constituida para la restauración del mismo. En ese momento González Moreno se encontraba en Italia. ¿Quién formaba parte del jurado de la restauración de la Virgen del Santuario de la Fuensanta? Pues Juan de Dios Valibrea, que fue el artífice realmente, José Tamames Alarcón, don Antonio Garrigos Giner, Ernesto Llamas del Toro, Bartolomé Bernal Gallego, un empresario del Palmar muy vinculado
con obras de arte, con energía eléctrica y con todo eso, y José Ballester Nicolás. Se presentan 10 proyectos, pero el premio quedó desierto por razones de incumplimiento de las bases según la Junta. Entonces se encarga la restauración al segundo premio, que es el grupo formado por los arquitectos Damián García Palacios y Eugenio Bañón, que conocían a González Moreno y le pidieron que se encargara del proyecto decorativo. Este equipo también trabajó cuando se hizo la iglesia de los franciscanos, de los capuchinos, que está en Murcia, la iglesia de San Francisco. Es lo mismo. En 1957 comienza la entrega de los primeros relieves y para presentarlos se realizó una exposición en el Palacio Episcopal el 29 de enero de 1961, menos este. Este no estuvo en la exposición porque ya estaba colocado en el altar y no podían bajarlo. A la presentación de los mismos acudieron muchas personalidades importantes, Benjamín Palencia incluso participó donando para la rifa un cuadro y Pedro Flores también donó una obra suya. Y esto se sorteó en la Lotería Nacional del 27 de noviembre del 62. ¿Qué vemos en estos relieves? Pues la influencia también de sus viajes. Acusan la influencia renacentista de su paso por Roma, por ejemplo, los relieves de la Capilla Sixtina de Santa María la Mayor o los tondos de las iglesias, las capillas laterales. También, según el artista, la libertad que tuvo a la hora de abordar el proyecto le permitió plasmar su idea de dedicar las capillas a motivos y escenas marianas. Vemos aquí la coronación. También, según el profesor Germán Ramallo, dice que podría haberse inspirado en la iglesia de San Ignacio de Loyola, de Roma, obra de Filippo del Valle, seguidor de Gian Lorenzo Bernini, en definitiva en el Renacimiento, que es lo que a él le gustaba. El barroquismo lo tenía que asumir porque es lo que imperaba en Murcia, pero poco a poco fue ya utilizando las líneas, sobre todo, como decías tú, Joaquín, marianistas del final del Renacimiento. Yo me pongo aquí esta obra, si se dan cuenta, en la obra de la derecha es un relieve de Santa María la Mayor y este es uno de la Virgen de la Fuensanta. Como verán, es muy parecido, es evidente la inspiración que tuvo González Moreno. Aparte, él trabajó mucho el arte del relieve, el alto relieve y el bajo relieve. Y aparte de que él ha hecho pruebas y todo, y ha trabajado en otros momentos, en otras obras, también en su legado pues había fotografías de otros relieves de Campeni o el claustro del monasterio de Silos. En cuanto al arte italiano, que es lo que él realmente le influye en su obra, también tuvo contacto en España, donde se hicieron 2 exposiciones. Vemos aquí una obra también de él, de Mujer en cuclillas. ¿Qué exposiciones se hicieron en España de arte italiano? Pues una en 1948, que se celebró en el Museo Nacional de Arte Moderno de Madrid, donde 28 artistas italianos mostraron su obra, y en 1955, esta vez en el Palacio de Retiro de Madrid, donde estuvo presente Manzú, Marino Marini y Greco. Les he traído esta obra que se llama Maternidad de González Moreno de 1970 y la he contrapuesto a esta otra obra de Manzú para que vean cómo realmente se iba inspirando en esos escorzos, esos artistas italianos, en esos volúmenes. Mientras tanto, en aquellos años 50, Murcia pues empieza a reactivar la actividad cultural, empiezan las exposiciones de Bonafé, Planes, se realizan las primeras exhibiciones y galerías de arte, vuelve a oírse los nombres de Garay, Gómez Cano, Pedro Flores, y junto a ellos pues surgen nuevos artistas como Párraga, Campillo, Díaz Carrión, Toledo. En definitiva, las vanguardias empiezan a llegar a Murcia y el arte se hace más vivo, pero él se había formado ya en Madrid, estaba exponiendo en Iberoamérica, sobre todo en Roma. Mientras todo esa vorágine y él hacía su vida artística de vanguardia fuera de la región, en Murcia continúa pues trabajando en su taller religiosa y empieza a recibir encargos de las familias pudientes de la región, que le solicitan sobre todo retratos en los que era un gran maestro. Son muy conocidos los retratos de doña Amparo Meseguer, doña María del Carmen Meseguer y don Benjamín Palencia. Este es el retrato de Benjamín Palencia. También los retratos, ya hemos dicho que la colección es extensa, se custodian muchos en el Museo de Bellas Artes, otros no los conocemos porque se encuentran en manos privadas. Por ejemplo, la fotografía, había un sobre en el legado que ponía del sobre de modelos y entonces el trabajo que se hizo fue buscar el modelo y la obra a la que correspondía. Aquí tenemos el retrato de María Jesús Jove, Arenchadieta, es la conocida como la mujer del arquitecto, que esta señora es una señora Albacete, hemos dicho que quería mucho Albacete porque era muy amigo de Benjamín Palencia, de José Antonio Lozano, que es un pintor que ya falleció, con el que estuve también hablando yo con él.
Y este es de Carmen Meseguer. Este es un retrato masculino, es una obra en escayola, no sabemos dónde está el original. Esta es la hija de García Silva. La discípula, en otro sitio se define como mujer con moño, pero él lo tiene apuntado en su legado como la discípula. ¿Por qué la discípula? Bueno, porque él era muy amigo de sus amigos, tenía pocos, pero bien avenidos. Y hacía tertulias, hacía comidas. Y entonces, en cada comida que él hacía o en cada cena, hacía fotografías a todos los miembros. Y quizás en eso iba inspirándose para hacer otras piezas. Vemos aquí la familia de Martínez Pino, vemos aquí propuesta de placas, donde ya también se ve todo su estilo aquí ya renacentista, con esos frisos. Y ella en 1955 viaja a París y allí coincide con Pedro Flores y aprovecha para conocer la obra de Rodin, de Mayor, autores que calarán también profundamente en el artista. ¿Y estos viajes qué son? Pues esos viajes son como el Gran Tour que se hacía en el siglo XVIII, que es una forma de enriquecerse culturalmente y completar su formación académica. En relación a esto, una entrevista que le hizo al padre Mario Mesa, cuando hizo el trabajo para la Iglesia de los Capuchinos, que lo conoció, comentaba que el escultor se lamentaba de que cuando nadie salía de la región, él se formaba en Madrid y en Italia. De regreso a Murcia, inició una rica etapa productiva en la que ya definitivamente aborda la escultura religiosa. Su obra más carismática es Mujer Mediterránea, con la que ganó la medalla de primera clase. Es una obra que tomó del natural, es de tamaño natural, fundida al bronce. Y entre la obra religiosa, que empieza ya a separarse del barroquismo y a demostrar más lo que es su sentido renacentista, pues empieza a ser, por ejemplo, La Soledad de los Pobres, de Cartagena, en el que vemos también la influencia de Capuz. Capuz era el que marcaba la línea de la imaginería en aquel momento en Cartagena. Y en 1963 es nombrado director de la Escuela de Artes y Oficios. Realiza 2 estatuas yacentes de los hermanos Chicuelos para el Panteón del Cementerio de Albacete. Volvemos a Albacete. ¿Y esto por qué se lo encargan? Bueno, porque González Moreno era desde jovencito un gran aficionado a los toros. Y cuando fallecieron estos 2 toreros, que fue un accidente de avión, la madre fue a buscarlo y le dijo: quiero que tú hagas el panteón. Bueno, pues es tan real y tan exacto que cuentan las crónicas que cuando la madre los vio se echó a llorar, porque pensaban que eran sus hijos que estaban durmiendo. Y ya volvemos a Cieza. A principios de los años 70 le encargan el grupo escultórico Noel Metanguero la aparición y empieza a tener libertad para mostrar su verdadero estilo de vida religiosa. Vemos aquí uno de los modelos para hacer la imagen de la Magdalena. Y ese estilo personal pues ya empieza a separarse de ese dramatismo y preciosismo salcillesco y empieza a dar paso a la sobriedad de los contornos más propios del Renacimiento. Vemos aquí, esta es la primera vez que se puso el trono en la calle. ¿Qué es lo que hacía González Moreno? Pues lo mismo que puede hacer Hernández Navarro. Cuando los artistas hacen una obra, dejan que salgan a la calle y se suelen esconder para ver cómo reacciona la gente, ver si a la gente le gusta, no le gusta. Lo mismo hizo cuando se presentaban los tondos de la Fuensanta. Él iba entre la gente viendo si a la gente le gustaba, que comentaba, si había que modificar algo antes de exponerlo. Y por supuesto hace también el boceto, hace el Ecce-Homo. Le encargan la obra en 1970 y para este encargo el escultor lo que intenta es alargar las figuras y trata las vestimentas con plegados pues más agudos, verticales. De esta manera pues refuerza el carácter expresivo de la obra. Pero la obra procesional la dota de un idealismo que era más aceptado por las cofradías, porque este es el boceto que se hizo con posterioridad a la entrega del Ecce-Homo. Pero el primer boceto que hizo para el Ecce-Homo, también lo conocéis, es este, se encuentra en San Juan de Dios, arriba en la parte de arriba donde está toda la exposición del legado de Juan González Moreno, lo que le legó al Museo de Bellas Artes. Este es el Ecce-Homo cuando estaba en el taller, esto ya cuando salió. Lo interesante de la fotografía es que comparte, pues, por ejemplo, con los bocetos que vemos ahí de Daphne y Chloe, que realizó también en los años 1970. ¿Y qué más cosas hizo González Moreno que todos conocemos? Pues hizo obra civil. Él dice que le gusta mucho la obra civil y que le gustaba ejecutarla, pero claro, dependía de los encargos. Este es el Monumento a la Fama que le encargaron. Este es uno de los bocetos. Pero quizás lo que él pretendía hacer era este monumento a los hombres ilustres, que nunca se ejecutó, y la fotografía que también ilustra el cartel.
Pero el paso de los años y los encargos no significa que abandonara sus viajes culturales y su formación. También estuvo en Grecia, se inspiró en el arte helénico para hacer, por ejemplo, una serie en madera que se llama Las Estaciones. Ya en 1945, González Moreno decía que admiraba la cultura griega clásica y en especial a Fidias. Vemos aquí dos obras de esa serie que he dicho antes, El otoño y la primavera. De una de ellas, están desaparecidas, sabemos que están en Madrid. En su momento, cuando hice el estudio, llamé y la señora me dijo, la he vendido, pero tengo un busto que le hizo mi madre a José Planes, por si lo quieres. Y le dije, pues no, yo no lo quiero. Pero se lo dije a Juan García Sandoval por si quería, que sea el director del Museo de Bellas Artes, por si le interesaba. También estuvo en Egipto, se fue de crucero por Cafarnaúm. Y ya en 1979, yo siempre digo, en un artículo lo publiqué, que González Moreno participaba mucho en exposiciones colectivas, pero poco en exposiciones individuales. Pero cuando fallece Franco, empieza ya a establecerse la democracia, ya puede hacer una exposición antológica de su obra individual. Y entonces, en 1979, realiza una exposición antológica, la primera de su vida, y que le valió para conseguir el Premio Línea de las Artes. En ella ya se puede admirar la firmeza de su estilo, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido investigando el artista sobre anatomía humana, el cuerpo femenino, la armonía de los volúmenes, la rusticidad de las superficies. Vemos aquí una obra y he traído también este detalle en el que lo que él solía hacer es que ponía la parte de atrás de la ponía para fundir en bronce 0,75 pieza única, valor 50.000 pesetas. En otras decía, no sé dónde está. En otra, forma parte de obra pequeña, pero no la voy a vender, me la quedo yo, esta es de mi propiedad. Vemos aquí una obra también de mujer peinándose, todos la conocemos también. De esta dijo que era obra única, por ejemplo. Si ven algún vaciado, no es de González Moreno, puede ser alguna réplica que se ha hecho. Vemos aquí, por ejemplo, una de sus últimas diapositivas. Vemos cómo ha ido evolucionando el estilo de González Moreno, desde el corredor de relevos del año 36 a San Juan Bautista del año 61. Ven cómo las formas redondeadas ya ve cómo ha sido la evolución, formas más estiradas, más vanguardistas. También hizo bustos inspirándose en Roma, como este retrato del jugador de fútbol Zamorita. En definitiva, el estilo de González pretendía separarse de los cánones alcillescos y se acercaba más a la escultura noucentista. Además, él decía que no quería que lo calificaran de imaginero. Decía, siempre me he planteado mi trabajo desde el punto de vista de la forma, del volumen, de la expresión. Si no hubiera sido así, no me habría encauzado por ese camino. Por eso, ante todos, me siento escultor. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado, que no haya resultado larga y muy pesada.